Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Humash y como Pentateuco, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, es el capítulo 35 del libro de Shemot, según el orden cronológico que llevamos de la narrativa bíblica. En el capítulo anterior vimos que Moshe desciende del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, con las 10 palabras en sus manos. Llega al campamento y su rostro vimos que resplandecía, emanaba un brillo especial donde quedó lleno de esa luz del Eterno. Además, baja, desciende del monte, llega al campamento, se reúne con Aarón y con los líderes del pueblo, le cuenta las cosas que el Eterno le pide. Después se reúne con los hijos de Israel, a quienes les cuenta lo mandado por el Eterno, y en este capítulo ahora veremos con mayor detalle esas instrucciones que Moshe le dio a la asamblea de Israel. Continuamos, capítulo 35, verso 1. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. Lo primero, debemos corregir la palabra cosas, está mal traducida, porque la palabra que se está utilizando en el hebreo es la palabra dabar. La palabra dabar que nosotros ya la debemos conocer y que significa palabras. Significa palabras. Entonces, el verso debería decir: estas son las palabras que el Eterno ha mandado que sean hechas, o sea, ponerlas por obra. Ahora vamos a escuchar cuáles fueron las palabras que les pidió que se pusieran por obras. Estas palabras son palabras de Dios, no palabras de hombre. Ya el Eterno quiere que pongamos sus palabras en ejecución, no las palabras de hombre, no tradiciones, no costumbres, no religiones, dogmas, ya sea de Constantino, del Papa X, del Papa Y, del pastor o del Roe o del Moré, que se pongan el nombre que se pongan, tienen que ser escuchadas las palabras del Eterno. Y todas las palabras del Eterno, no un poquito, o de aquí, de allá, no, todas las palabras del Eterno. No decir que el antiguo pacto ya no está vigente, pero el diezmo sí. No, aceptamos toda la instrucción del Eterno porque Él pide que la ejecutemos. Entonces, todas estas palabras que fueron mandadas por el Creador, que Moshe va a transmitir a los hijos de Israel para ponerlas por obra. Y se cree que esta asamblea que hizo Moshe con el pueblo de Israel fue el día siguiente al Yom Kippur. Recordemos que Moshe, lo más probable es que haya bajado del monte Sinaí el 10 del séptimo mes. Entonces, el siguiente día se cree que se hace esta asamblea donde contará, donde dirá, donde pedirá el Eterno que se hagan estos mandamientos. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Mateo, capítulo 7, libro de Mateo, capítulo 7 y verso 21. ¿Para qué? Para confirmar que Yeshua pidió lo mismo que Moshe, porque el Eterno le dijo al pueblo de Israel, profeta. Moshe le dijo al pueblo de Israel, profeta como yo le levantaré, y está hablando de Yeshua. Entonces leemos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos? Vemos que Yeshua está confirmando las palabras de Moshe, diciendo que el que hace, que el que escucha y el que pone por obra la voluntad del Eterno, entonces tendrá el favor, las bendiciones del Eterno. Y no, aunque venga después alguno a decir Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. No. El que haga los mandamientos es el verdadero Israel. Continuamos, verso 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo,
para el Eterno. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Entonces, ¿qué está pidiendo? Es un séptimo día para el Eterno. Lo más probable es que si usted está leyendo la Biblia Reina Valera del 1960, aparezca la palabra reposo. Y le puede aparecer un asterisco, o le puede aparecer una A, o una B, o una C. Y al pie de la página le debería aparecer reposo. Reposo es igual a sábado. Lo más probable es que aparezca así, o diga día del Señor. Puede aparecer como sábado, puede aparecer como día del Señor. Día del Señor. Pero esto está mal. Esto está mal. Aquí en su Biblia donde dice día de reposo, debería decir Shabbat. Debería decir Shabbat, que no es lo mismo que sábado. No es lo mismo que sábado. Shabbat es reposo, cese, detente, calma, para. Y comienza desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, cuando se hace la transición de luz a oscuridad. Entonces, usted en su Biblia, donde dice reposo, le puede poner Shabbat, ¿ya? Que sería lo correcto. Y esto sábado, no. Ni día del Señor, no. Eso sería lo correcto. Y el Todopoderoso le envía por medio de Moshe a decir al pueblo de Israel que lo tiene que poner por obra, santificarlo, bendecirlo, apartarlo, un día, una delicia, porque el Eterno quiere que nos tomemos un aire, que respiremos y que después comencemos nuestra próxima semana, que nos calmemos de este mundo que está estresado, acelerado, que no paran de trabajar, se trabaja de día, se trabaja de noche, se hacen de hora extra, de hora... Entonces, es un sinfín de nunca acabar, sin llenadera, y no, por más que trabajen, no van a salir de este lugar donde estamos. Entonces, en 6 días nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo, y en el séptimo día será un día santo, un día sagrado, un día apartado del Eterno. ¿Qué significa? Tener comunión, estudiar, orar, cantar. Es un día de fiesta, de alegría. No es un yugo pesado, no, es un día de alegría, de aprender, de llenarnos con ese alimento, con esa agua espiritual que es la instrucción del Eterno. Y no olvidar, desde el viernes al atardecer, hasta el sábado al atardecer, y nosotros recordemos que estuvimos celebrando el Año Nuevo, y mañana se cumple el día 14 desde que celebramos el Año Nuevo, y vamos a conmemorar, vamos a hacer la solemnidad de Pesaj, ¿ya? Donde se recuerda la salida de Egipto y se recuerda la muerte del Cordero del Eterno, su hijo Yeshua, el que nos proporcionó las vestiduras blancas y puras, que debemos mantenerlas así, con los mandamientos. Usted dirá, oh, que Israel, que era tan desobediente, ¿cómo no podía obedecer al Eterno si dio unos mandamientos, vieron todos? ¿Cómo puede ser así? Pero usted, ¿cómo está? ¿Está obedeciendo o está como es Israel, de cerviz dura, que no quiso obedecer? Tenemos que ser más inteligentes y decir, yo quiero obedecer al Eterno, voy a ser uno de su pueblo y no voy a ser como ese Israel, escuchando a hombres que dicen que esto ya fue, que ya pasó, que es antiguo, que ya solo es la gracia. No, esas son puras herejías de Hasatán, porque él es el padre de la mentira y tiene una inteligencia, una capacidad de envolvernos en sus mentiras que caemos. Entonces, reposo significa descanso, un día especial, un día en reposo, y este se hace cada 7 días, cada semana, cada 7 días tenemos esta solemnidad dada por el Eterno, y la palabra es la palabra hebrea H7676. Después, a continuación de la palabra hebrea Shabbat, ahí mismo en el hebreo dice Shabbatón. Entonces, ¿qué significa esto? Que
este descanso semanal es un Shabbat gigante, una fiesta grandiosa, una fiesta enorme, un Shabbat gigante de alegría, de fiesta especial para el Eterno, un descanso de descansos. ¿Por qué? Porque cada semana lo estamos celebrando para el Eterno, no para satisfacer nuestras necesidades. Tenemos 6 días para nosotros, para hacer lo que nosotros queramos, divertirnos, reírnos, llorar. Tiempo para todo hay, pero este séptimo día es para el Eterno. Y la palabra trabajo es la palabra H4399, la palabra melajá. La palabra melajá, ¿por qué es importante? Porque significa trabajo, también significa empleo, oficio, obra, todo, cualquier cosa que sea para adquirir nuestra provisión. No, de eso tenemos que parar, calmarnos el séptimo día. ¿Qué vemos? Que el Creador, el Eterno, es enérgico y contundente, que se debe poner por obra, se debe celebrar el séptimo día de reposo, y el que no lo haga, el que no repose, el que no cese, el que no se detenga de esta actividad, y se ve en el libro de Números cuando hay un hombre que anda buscando leña, es castigado y es sancionado con la muerte. Entonces, el que no descanse en esta festividad solemne dada por el Creador al pueblo de Israel, no a los judíos, eso hay que dejarlo claro, porque aquí Judá todavía es una tribu de las 12 de Israel, todavía no se le designa a los judíos como un pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué va a morir? Porque el Eterno santificó este día, lo bendijo, y a nosotros Él nos exige santidad. Y conmemorar el Shabbat es santificarnos. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Nuestra obra, nuestra vida va a encontrar reposo en Yeshua si santificamos, si apartamos este día para el Eterno. Verso 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. De reposo, Shabbat. Ya cámbiale a su Biblia, Shabbat. ¿Desde cuándo? Desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. La palabra encenderás es la palabra H1197, la palabra hebrea bar. La palabra hebrea bar. Significado de esta palabra, según el diccionario Strong, significa encender, consumir por fuego o comiendo. Además, abrazar, arder, barrer, destruir. Es como devorar, un fuego que devora. Pero nosotros sabemos que el mandamiento que el Eterno nos ha dado en los capítulos anteriores, que debemos preparar toda nuestra comida un día antes del día de reposo. Doble porción, el día viernes estamos preparando doble porción para tener para el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque está prohibido encender fuego en nuestras moradas. ¿Se hacía de otra forma el fuego? Se hacía de otra forma. ¿Por qué? Porque tenía mucho más trabajo, había que recolectar la leña, había que ordenar la leña, tenía que buscar la forma de hacer el fuego, mantener ese fuego para poder hervir, cocinar, demandaba mucho tiempo. Y uno en la cocina en estos tiempos igual se demanda mucho tiempo el hacer un plato de comida. Así que el mandamiento es... ¿Para qué vamos a entrar en discusión si encender fuego o no? No, nosotros obedecemos el mandamiento, dejaremos preparado el día anterior, de manera que no tengamos que estar cocinando en el Shabbat. En caso de necesidad, obviamente, si tenemos una persona que está enferma en nuestro hogar, un familiar, a alguien a quien necesite, un bebé, nosotros, obviamente, si se puede, podemos encender nuestra cocina y calentar estos alimentos para poder ingerirlos y que no cause un daño.
Verso 4. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. ¿Qué vemos? Vemos que entre los versos del 1 al 4 se le instruye entonces a toda la familia de Israel lo que el Eterno había mandado sobre el descanso, sobre el séptimo día de Shabbat, antes de entregarles las demás órdenes de las ofrendas y de la obra del tabernáculo de reunión. Con esto debemos concluir que el séptimo día se interrumpía la obra de la construcción del tabernáculo de reunión para santificar el día de reposo, porque es un día santo, un día apartado, un día sagrado, una delicia, una bendición del Eterno poder descansar y separarnos de este mundo estresado y codicioso. Verso 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno, oro, plata, cobre. La palabra ofrenda, ya la hemos mencionado, es la palabra hebrea terumá, que significa presente elevado. Es una ofrenda voluntaria, una donación que podía hacer cualquier persona del pueblo, voluntaria, de corazón, que le naciera, de oro, plata y de cobre. Y aquí vamos a ver todas las ofrendas que podía dar hombres o mujeres pertenecientes al pueblo de Israel. Verso 6. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de cabra. Aquí vemos que podían, además de los metales preciosos, dar lana, lino fino y pieles de cabra. Verso 7. Pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tajash, madera de acacia. Estas eran las pieles que podían ofrendar para el techo de la tienda de las citas, y también vemos la madera de acacia que se utilizaría en las paredes y en el mobiliario que se utilizara en el servicio del Mishkan. Verso 8. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, que podían, además de los metales, de la madera, de las pieles de animales, del lino, de la lana, aceite de olivas machacadas que se utilizaría en el alumbrado, en la menorá que Aarón tenía que encender cada noche. Además, aceite de oliva para el aceite de la unción, y tenían que además donar especias aromáticas para el incienso y también para este aceite de la unción. Verso 9. Y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Además de lo anterior, piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral. Desde el verso 4 al 9 vemos que se está indicando los materiales que los generosos de corazón podían regalar para el tabernáculo de reunión. Así es lo que quiere el Eterno, que le sirvamos de corazón, voluntariamente, en reconocimiento, en gratitud por lo que Él a nosotros nos ha dado, que es ofrecer a su Hijo, al Cordero del Eterno, para darnos la gracia, el don, el regalo de ser salvos y esperar la redención de la vida eterna. ¿Qué mejor regalo, qué mejor bendición que el Eterno nos dé ese regalo? Nosotros entonces le agradecemos, le reconocemos su autoridad y nos ponemos bajo sus mandamientos, que son un cerco de protección contra este león que anda buscando a quien devorar. Verso 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. ¿Qué le está pidiendo Moshe? Que todos, entonces toda la persona dotada de talento natural, que todo varón diestro en el trabajo, que tenga alguna habilidad, venga a hacer todo el trabajo que el Eterno ha mandado. Y está diciendo lo que el Eterno ha mandado, y así lo hicieron. Nadie le agregó,
nadie le quitó, nadie puso un metal diferente, le bajó la calidad a los metales o hizo algo que no estaba pedido, ordenado por el Eterno. Todo se hizo en conformidad a lo que Él habló. Y es lo que nosotros debemos escuchar, aunque sea tan reiterativo, escuchar y ejecutar, hacer, poner por obra, independiente que venga un ángel del cielo a decir lo que esto ya no, nosotros fieles al Eterno. Verso 11, el Mishkan, su oel, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. Ahora sigue mencionando lo que el Eterno pidió que se confeccionara, que ya está hablando del Mishkan, y acá dice, en el verso dice, el Mishkan, su cubierta, dice el Mishkan, su tienda, y la palabra que aparece en el verso 11, Éxodo, estamos en el 35, 11, dice, el tabernáculo, su tienda, la palabra que aparece tienda, hay que modificarlo porque es la palabra oel, que nosotros la hemos visto que se traduce como tienda, pero en este caso se debe traducir como cubierta. Y el diccionario de Strong menciona que se puede traducir como tienda, como cabaña, como hogar, como cubierta. Y esa es la palabra que debe corresponder, porque está hablando del techo que se le ponía al Mishkan. Entonces dice, verso 11, el Mishkan, su cubierta, y después dice su cubierta. Pero la palabra cubierta que aparece acá, se las voy a mencionar, no la tengo apuntada, así que lo voy a buscar en el diccionario. Éxodo 35:11. Entonces dice el tabernáculo, su oel, su cubierta. La palabra cubierta es la palabra 43, H4372. La palabra migse. La palabra migse. ¿Qué significa esta palabra migse? La palabra migse significa cubierta, tablas de protección contra el clima. Eso significa cubierta o también sobrecubierta. Lo vamos a dejar como sobrecubierta porque va encima de la cubierta del primer techo del Mishkan. ¿Qué dice el verso? Dice, el Mishkan, su cubierta, su sobrecubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. Entonces ahí vemos lo que está componiendo los elementos que componen el perímetro del lugar santo, de la tienda de las citas. Verso 12, el arca y sus varas, la tapa, el velo de la tienda. En el verso 12 ya se está mencionando lo que se ubica en el lugar santísimo y el velo divisorio, porque vemos que se está mencionando el arca, sus varas, la tapa y el velo de la tienda. La tienda de las citas estaba dividida por este velo y se separaba en el lugar santo de los santos y el lugar santo. Entonces ahí vemos en el verso 12 que se está mencionando. Verso 13, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la preposición, de la presencia. Entonces, la palabra proposición es la palabra 6440 que significa cara, faz, adelante,
semblante, rostro. ¿Qué está hablando el verso 13? La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan del rostro, o el pan de la faz, el pan de la presencia. Verso 14. Esa mesa estaba en el lugar santo, en el lugar, se ubicaba en el lado norte, ¿ya? Y encima de esta mesa se ponían 12 panes, referente cada pan a las 12 tribus de Israel. Verso 14, el candelabro del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Aquí está hablando de la menorá que se ubicaba en el lado sur del tabernáculo de reunión, y esta menorá tenía 7 brazos, está mencionando sus utensilios y el aceite con el que se utilizaba para encenderla. Verso 15, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del Mishkan. Está terminando de mencionar lo que está ubicado, lo que se ponía en el lugar santo, el candelabro, la mesa y el altar del incienso, donde se quemaba el incienso puro, aromático, y la cortina que se ubicaba en la entrada del Mishkan, que estaba afirmada por 5 columnas. Termina de mencionar entonces todo lo que está dentro del perímetro del lugar santo. Verso 16, el altar del holocausto, su enrejado de cobre y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base. Menciona lo que se ubicaba en el patio del Mishkan. Verso 17, las cortinas del patio, sus columnas y sus bases, las cortinas de la puerta del patio. También está mencionando las cortinas para cercar el Mishkan, que serían las paredes del lugar santo, y la cortina ya de entrada, de ingreso a este lugar, que cuando uno entraba se encontraba el altar del holocausto, donde se ofrecían las ofrendas, y atrás del altar, entre el altar y la tienda, estaba la fuente con su base, y ahí era donde Aarón con sus hijos se tenían que lavar sus manos y sus pies antes de oficiar, limpiando su obra y su caminar. Verso 18, las estacas del Mishkan y las estacas del patio y sus cuerdas. Acá está mencionando estas estacas que se utilizaban para darle firmeza a la edificación y que las cortinas se mantuvieran estiradas y que las columnas se mantuvieran firmes en caso de desastres naturales como tormentas, lluvias o vientos huracanados. Verso 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las sagradas vestiduras de Aarón, el ministro, y las vestiduras de sus hijos para oficiar como mediadores. Acá usted le tiene que hacer las correcciones en su Biblia al español. El ministro y los mediadores, que son las palabras Cohen y Cahan. Lo primero que está mencionando, se está hablando de las vestiduras del servicio, que son los paños de embalaje con lo que se envolvían los elementos, el mobiliario del santuario, cuando debían trasladarse de un lugar a otro por el desierto. Y además está mencionando las sagradas vestiduras de Aarón y de sus hijos para poder realizar el oficio de ministros en el santuario, en el lugar santo del Eterno. Verso 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moche. Recordemos que en el verso 1, Moche había convocado a toda la asamblea, una asamblea de la familia de los hijos de Israel, para enseñarles todas las cosas que el Eterno había mandado para que sean hechas, para que se pusieran por obra. Y una vez que escucharon, se retiran de delante de Moche para poder practicar, para poder poner por obra todas las ordenanzas del Eterno. Y aquí se mencionaron, recordemos, el Shabbat, séptimo día, un día sagrado, un día santo, no profanar,
porque si no, viene la sentencia de muerte. Y vemos que se dieron las ofrendas, las ofrendas que el pueblo podía dar. Entonces se retiran de delante de Moshe. ¿Y qué podemos concluir? Que nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestros dogmas, a lo que sentimos en nuestro corazón. No, debemos llevar una vida de acuerdo a lo que el Eterno nos está mandando por medio de Moshe. No cerremos nuestro oído a las palabras del mediador, del Eterno, y después al mediador Yeshua, que vendría y que deberíamos escuchar para poner por obra sus palabras y hacer la voluntad del Padre. Seguir a Yeshua, que hizo la voluntad del Padre, nosotros seguir ese caminar, seguir las pisadas, el camino, esa luz del Mashiach. ¿Para qué? Para que seamos llenos de esa luz. Verso 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrendas para el Eterno, para la obra de la tienda de las citas, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. La palabra ofrenda es la palabra terumá, la hemos visto, la conocemos, la vamos a volver a mencionar porque esta es una ofrenda elevada, un regalo voluntario, que impulsa el corazón de cada hombre para ofrendarle al Eterno para la construcción del verso. El verso está mostrando a personas a quien su corazón impulsó a ofrendar para el Eterno, y algo voluntario. Lo vuelve a mencionar y se menciona en los versos que algo voluntario. Esto no es obligatorio. Servir al Eterno no es obligatorio. No se le puede obligar a nadie. Cada uno tiene que velar por su propia salvación. Y a todo aquel que se sintió motivado para donar para la obra de la tienda de las citas, para todo lo necesario, para su servicio y para las vestimentas sagradas de Aarón y sus hijos. Verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, lo vuelvo a mencionar, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro al Eterno. Vemos hombres y mujeres de voluntad, impulsados por su generosidad, impulsados por su corazón, trajeron alhajas de oro al Eterno, todo tipo de ofrendas de oro. Acá la palabra cadenas, que aparece en la palabra hag, que significa la palabra H, hebrea 2397, significa anillo para la nariz o anillo para labios. Además, puede significar cadenas. Los zarcillos son pendientes o aros, y recordemos que los hijos de Israel obtuvieron objetos de oro, de plata y ropa cuando salen de Egipto. Además, obtuvieron oro cuando el Eterno derrota a Faraón y a todo su ejército cuando van en persecución de Israel, cuando están cruzando el mar, cuando se cierra el mar, estas murallas que se habían levantado se cierran, mueren los egipcios, y después cuando ya cruzan empiezan a recoger todo lo que había quedado de estos egipcios que murieron ahogados en el Yam Suf. Recogen entonces oro, plata, vestiduras. Además, ellos obtuvieron riquezas de la lucha con Amalek que tuvieron cuando Amalek los atacó por la retaguardia, atacando a los más débiles, y cuando derrotan a los amalecitas, los despojaron de su riqueza, los despojaron de oro, plata, cobre y animales. Y eso aparece mencionado en el libro de Flavio Josefo. Y esposa, si me puedes ayudar con el libro de Jacer, capítulo 55, verso del 30 al 34, por favor.
Y Joseph compró todas las tierras y campos de Misrayim por pan en la cuenta de Faraón. Y Joseph suplía a todo Misrayim con pan todos los días de la hambruna. Y Joseph reunió toda la plata y oro que venía a él por el grano que ellos compraron por toda la tierra. Y él acumuló mucho oro y plata, aparte de una inmensa cantidad de piedras de ónice y piedras preciosas y atuendos valiosos que ellos traían a Joseph de todas las partes de la tierra cuando ya su dinero se había agotado. Y Joseph tomó todo el oro y plata que vino a sus manos, alrededor de 72 talentos de oro y plata, y también piedras de ónice y piedras preciosas en abundancia. Y Joseph fue y los escondió en 4 partes, y él escondió una parte en el desierto, cerca del Mar Rojo, y una parte cerca del río Perat. Y la tercera y cuartas partes él las escondió en el desierto opuesto al desierto de Media y Persia. Y él tomó parte del oro y la plata que quedó y la dio a todos sus hermanos y a la casa de su padre y a todas las mujeres de la casa de su padre. Y el resto él trajo a la casa de Faraón, 20 talentos de oro y plata. Y Joseph dio todo el oro y la plata que quedó a Faraón, y Faraón lo puso en el tesoro. Y los días de la hambruna cesaron después de eso en la tierra. Y ellos sembraron y cosecharon en toda la tierra y obtuvieron su cantidad usual año a año. Nunca les faltaba nada. Y Joseph vivió con seguridad en Misrayim, y toda la tierra estaba bajo su consejo. Y su padre y sus hermanos vivían en la tierra de Goshen y tomaron posesión de ella. Gracias. Vemos que ¿de dónde más sacaron oro, plata, piedras preciosas? De Joseph. Joseph nos relata el libro de Jacer que escondió cerca del Yansuf o Mar Rojo, lo que dice ahí, escondió oro, plata, piedras preciosas, además en el río Perat, que sería el río Éufrates, y le compartió a los hijos de su padre, le dio a las mujeres, le dio. Entonces ellos tenían oro, plata. Joseph había escondido tesoros. ¿Para qué? Porque tenía conocimiento de que Israel iba a salir de Egipto y que tenía que ir a la tierra prometida a sus antepasados. Entonces todo esto se sabía. Joseph era un hombre prevenido y hizo su aporte para que Israel tuviera cómo construir el tabernáculo, el mobiliario y todo lo que estamos viendo. Dice que recolectó 72 kilos de joyas. 72 es importante porque representaría 6 de cada tribu, y 72 más 72, que sería una parte de Israel y otra parte de las naciones, son 144, serían 12 de cada tribu, porque 12 por 12 son 144, y el 144 es importante, el 72, el 70, nosotros ya hemos visto que los números son súper importantes. Entonces, de Egipto toman oro, plata, vestidos de los amalecitas y de José, que les tenía oro, plata, piedras preciosas, que son las mismas que se van a donar para engastar el efod y el pectoral. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cada uno entonces de nosotros debe acercarse al Creador de su propia voluntad, movidos por nuestro corazón, a presentar una vida. Esa es la ofrenda que nosotros debemos presentarle al Eterno, una vida en santidad, una obra con dignidad, con Torah, con instrucción, con obras de justicia, con juicio, de acuerdo a lo que el Eterno nos pide, y que nuestros dones y talentos, cada uno de nosotros, con ellos contribuyemos
en la construcción del verdadero santuario, porque es donde el Eterno morará, en cada uno de nosotros que somos piedras vivas que estamos formando este templo. Verso 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tajash lo traía. Lo que tuviera lo llevaban para la confección del lugar santo. Verso 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de cobre traía al Eterno la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. Todo el que ofrecía terumá de lo que tuviera la traía al Eterno para la construcción. La terumá podía ser de plata, de cobre o de madera de acacia, para que sea utilizada en la construcción del santuario donde se haría el servicio para el Eterno. Verso 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. La palabra sabia es la palabra jajam, la palabra hebrea jajam, que significa para hombre y para mujer, significa sabio, y según el diccionario Strong dice, significa sabio, inteligente, diestro o ingenioso. ¿Qué hacía toda mujer entonces? Toda mujer de capacidad artística hilaban y llevaban su trabajo al tabernáculo de reunión para que fuera utilizado. ¿Qué vemos? Vemos mujeres que están participando en la construcción del Eterno. Vemos a mujeres en acción, una parte importante en la construcción del Mishkan del Eterno. Y vemos mujeres preocupadas, aportando con sus talentos y con sus dones, y no realizando un servicio vano, un servicio vacío, sin la instrucción del Eterno. ¿Qué deben hacer las mujeres? Lo mismo, obedecer al Eterno y poner por obra sus mandamientos. Y nosotros vimos una figura de estas cortinas que ellas mismas estaban hilando. Entonces vemos a mujeres hilando cortinas que era una figura de ellas mismas, una hermana con otra, unidas, formando un solo Mishkan, una sola residencia, donde el Eterno se iba a reunir con su pueblo. Verso 26, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaban pelo de cabras. Esto era entonces para las cortinas que se mencionan en el capítulo 25, me parece, de Éxodo, que eran cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo de reunión. Y estas cortinas eran 11 cortinas que iban encima de las 10 cortinas que hemos visto. Eran entonces el segundo techo que se ponía en la tienda de las citas. Hilar pelo de cabra no creo que haya sido un trabajo fácil. La verdad es que estas mujeres tendrían que haber tenido destreza para hacer este trabajo que realizaron. Verso 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Que vemos que los jefes esperaron, se dice que los jefes esperaron que el pueblo que llevara sus pertenencias para ser utilizadas en la edificación del tabernáculo, y que ellos esperaron para llevar las cosas faltantes, trayendo los elementos más caros, más preciosos, como las piedras de valor mayor, de un mayor valor, como eran las piedras de ónice y las piedras preciosas para ser montadas en el efod y en el pectoral. Verso 28, y ya vimos de dónde salieron esas piedras preciosas. Verso 28,
y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Está mencionando las especies para el aceite de la unción santa. ¿Cuáles eran? Esta es pregunta de examen para ustedes. ¿Qué elementos se utilizaban para la confección del aceite de la unción? Tenemos la mirra, la canela, el cálamo, la acacia. Esto eran cortezas y eran resinas que se utilizaban para este aceite. Además, deberían aportar especias para el incienso aromático, como el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro. Y recordemos que esto debía ser mezclado en igual medida. Y además, ¿qué otro aporte deberían dar? El aceite machacado para el alumbrado. Verso 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Eterno había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias al Eterno. Vemos que el pueblo acá, como un hombre solamente, hicieron ofrendas generosas y espontáneas, voluntarias en agradecimiento para la obra del lugar santo de reunión con el Creador. Y cada uno llevó todo lo que encontró en su posesión, lo que se podría utilizar en la construcción del lugar santo. Continuamos, verso 30. Y dijo Moshe a los hijos de Israel: mirad, el Eterno ha nombrado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Recordemos que está Abraham, Jacob, Yehudá, Fare, Esrom, Caleb, Ur, Uri, Betzaleel. Y si nosotros recordamos que el nombre Betzaleel significa sombra del Eterno o a imagen del Eterno. Este Betzaleel lo designó, lo eligió, lo ungió para levantar el lugar santo. Este Mishkan, aquí material de la tierra. Entonces, este Betzaleel es el arquitecto ungido para levantar el Mishkan. Una figura del Mashiach, el ungido del Eterno para levantar un templo de piedras vivas que es el de Israel hasta el primer siglo, y los gentiles de las naciones injertados a Israel por las ramas que fueron desgajadas por no querer obedecer al Eterno. Verso 31. Y lo ha llenado del aliento de Elohim en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. La palabra sabiduría, la palabra Jogma, que ya la hemos visto, discernimiento, le dio inteligencia, la palabra inteligencia es la palabra tabún, que significa entendido, y lo llenó de ciencia, que es la palabra da'at, que significa conocimiento. Y dice que lo llenó con el ruach, con el aliento de Elohim. No está diciendo que lo llenó con su aliento, lo está diciendo que lo llenó con el aliento de Elohim, porque recordemos que Moshe está hablando con el esplendor del Eterno, con Yeshua, con su hijo, el mediador, el que lo representa acá en la tierra. Entonces, por eso le dice que lo ha llenado con el ruach del poderoso. Y vemos la palabra arte. La palabra arte que aparece acá en el verso es la palabra melajá, que hemos visto que significa trabajo, obra, empleo, oficio, activo. Todos esos significados tiene esa palabra. Fue lleno entonces referente a todo tipo de arte y habilidad para todo tipo de obra. Verso 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre. Entonces, para interpretar, fue lleno para interpretar y para fabricar diseños, ya sea en materiales textiles,
en obra de artesanos, en metales preciosos, en piedras preciosas, y tenía todas esta sabiduría, este conocimiento, esta inteligencia para fabricar todo tipo de diseño. Los metales preciosos, algunas características de estos 3 metales que hemos mencionado, que se confeccionó el Mishkan: son ligeros, son resistentes a la corrosión y tienen excelentes propiedades conductoras, son metales no ferrosos. Acá hay algo llamativo. A lo mejor a nosotros son metales, pero tienen gran propiedad conductiva. El oro, la plata y el cobre. Y nosotros sabemos que nosotros vemos un mundo material, pero en nuestros cuerpos sabemos que está nuestro ruach, nuestro aliento, que es el mundo espiritual que nuestros ojos no ven. Y todos estos materiales que se están utilizando tienen algún propósito de conductividad en todo este lugar santo, llenándose de algún tipo de aliento, de energía que reúne la obediencia al Eterno. Verso 33: y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Que además es un inventor en todo tipo de labor, de grabado, de corte de piedras preciosas, y nosotros somos como piedras vivas. Bezalel es una figura de Yeshua, que es la roca, y nosotros somos rocas, somos piedras vivas que vamos a ser moldeados por Yeshua, que es el arquitecto que tiene todas estas habilidades, toda esta inteligencia, toda esta sabiduría para formarnos en vasos de honra, en piedras vivas, que seamos perfectamente cortadas para calzar en este santuario, en este conjunto, en esta unidad de Israel, de piedra, formando este lugar santo. Entonces, inventor de todo tipo de labor, orfebre, artesano, carpintero, marroquinero, tejedor, bordador, etc. Una persona con una inteligencia, con una sabiduría, con un conocimiento que superaba a cualquier ser humano. Verso 34: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además de ser un buen maestro, constructor, artesano, tiene la capacidad de enseñarle a otras personas, juntamente con Oholiab, hijo de Ahisamach. Entonces, tenían ellos el don de enseñar a los demás. Un maestro para poder dirigir a otros maestros, a otras personas. Verso 35: y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Además, vemos que han sido llenados de toda sabiduría de corazón para que hagan todo tipo de arte y de invención. Eran inventores. Recordemos que el tabernáculo fue mostrado a Moshe y Bezalel y Oholiab debían tener la capacidad de inventar el diseño. De alguna forma se le transmitía este conocimiento que había sido dado a Moshe, esta luz que se le había dado, él la transmitía y tenían la capacidad de inventar todo tipo de obra. ¿Por qué? Porque el Eterno llenó sus intenciones, sus sentimientos, su voluntad, su intelecto de sabiduría para que realizaran todo tipo de trabajo en todo tipo de material que hemos mencionado. Y hoy nos corresponde a nosotros, los llamados a levantar el santuario de piedras vivas, a ser santos para poder enseñarles a los demás a ser partícipes en esta obra, esforzándonos
con nuestras intenciones, con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad, que es lo más importante, en dar nuestros talentos y nuestros dones que han sido dados por el Eterno, haciendo obras de edificación, edificándonos unos a otros y realizando obras justas y buenas, ¿como cuáles? Como obedecer los mandamientos del Eterno. Todo lo que su voz, hemos escuchado de su voz, ponerlos por obra. Y no participar de las obras de las tinieblas, como la maldad, la desobediencia y toda costumbre, tradición de hombre. Y edifiquemos el verdadero Mishkan, ordenado por el Creador, como Él lo mandó, con buenas obras, realizando sus mandamientos, manteniendo estas vestiduras limpias, para ser partícipe de esta fiesta al final de la prueba de la fidelidad, donde los vencedores serán coronados y los que no quisieron obedecer serán castigados. Y debemos entonces, no podemos cerrar este capítulo, no podemos terminar acá. Si usted todavía está viendo el video, no los vamos a despedir, falta algo. No podemos terminar sin el verso 1 del capítulo 36, porque la persona que se paró en capítulo, recordemos, la Torá eran rollos, no tenían capítulos, ni versos, ni nada, ya esto se hizo después. Entonces, la persona que separó el capítulo 35 del capítulo 36, digamos que lo separó mal, porque el capítulo 35 debería finalizar en el verso 1 del capítulo 36. Así que vamos a dar lectura, capítulo 36, verso 1. Así pues, Betzaleel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del lugar sagrado, harán todas las cosas que mandó el Eterno. Vemos que el Eterno, a todo el que tuvo la voluntad, el deseo, el que tenía alguna habilidad y quiso compartir esa habilidad en la construcción del tabernáculo, el Eterno le dio sabiduría e inteligencia para poder realizar todo esto que se le fue entregado a Moshe. Todos los que el Eterno dio sabiduría e inteligencia a todos los diestros e ingeniosos con habilidades naturales, entonces levantaron el santuario del Eterno. Una figura de lo que debemos ser nosotros. Personas que nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, los utilicemos, nuestros recursos que nos da el Eterno, en la edificación de nosotros, de los demás y de este santuario de piedras vivas que tenemos que hacer, pidiendo sabiduría e inteligencia al Eterno, teniendo hambre, teniendo sed de la palabra del Eterno, y no tener un poquito de hambre que con un poquito de la palabra vamos a quedar satisfechos, sino teniendo mucha hambre, mucha sed, y el Eterno nos va a ir dando más y más. No queriendo no saber más, porque se escucha por ahí que alguien no quiere saber más de lo que sabe. Muy, muy mal conclusión llega a esa persona, porque uno tiene que siempre querer aprender más del Eterno. Con esto cerramos el capítulo 35. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos encontramos el próximo Shabbat, si el Eterno así lo quiere.